Continuamos acá con la estética barroca que entabla una unilateralidad de la realidad. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay siempre dos opuestos y esos dos opuestos son como un blanco y negro. Idealización versus deformación. Nunca hay un término intermedio, no hay equilibrio, sino una constante visión bifurcada de la realidad. O es ideal o es lo grotesco, lo deformado. Bien, sigamos. Como acá les decía, la estética barroca está caracterizada por el cultivo del contraste, ¿sí? El desengaño y la incertidumbre que trae una violenta oposición de elementos extremos, ¿sí? Que están caracterizadas por las antítesis y las paradojas, ¿sí? Entre lo feo y lo hermoso, entre lo vulgar y lo refinado, entre lo cómico y lo serio. Esto ténganlo en cuenta cuando leamos El Quijote de la Mancha. ¿Por qué? Porque los personajes, cuando leamos acerca de ellos, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos está definido por estas antítesis y paradojas, ¿sí? Ahora veremos quién representa a qué lado de esta realidad se establece la relación. ¿Qué será el vulgar? ¿Quién será el refinado? ¿Quién tomará el tema del cómico y quién tomará el tema de lo serio? Entonces tengan en cuenta estas características. Sigamos. En el barroco, el mundo se concibe como algo en constante cambio. Tiene dinamismo, movilidad, que hace que haya una abundante subordinación. ¿Qué significa la subordinación? Acuérdense, si vieron, acuérdense las subordinadas, entonces supongamos me dijo que, entonces no son oraciones sencillas, sino que son oraciones muy complejas, ¿sí? Entonces esto habla de que si hay una abundante subordinación, quiere decir que la utilización del lenguaje es complejo, ¿sí? No es sencillo de leer, ¿sí? Hay que leerlo varias veces, por eso quiere decir que este tipo de literatura apela a un lector que tiene experiencia en la lectura. Por lo tanto, una oración sencilla no vamos a encontrar. Bien, el hiperbatón, la elipsis, violentos encabalgamientos métricos. Esto tiene que ver más con los recursos de la poesía que vamos a ver más adelante con Luis Góngora y Francisco Quevedo. ¿Bien? Bueno, entonces, ya vimos las características del barroco, ¿sí? Las características del barroco, su contexto de producción, ¿por qué tenemos que entender el contexto de producción para saber cómo los artistas de ese momento se manifestaron a través de la literatura y de las artes? Porque nada se hace sobre el aire. Siempre la literatura o los medios artísticos siempre se manifiestan a través de un contexto que siempre es la realidad de quien la ve. Entonces, si venimos de un contexto que está tan revolucionado, un contexto con tantas miserias, con tantos contrastes, entonces no es difícil encontrar en la literatura y en el arte esas características. Bien, ahora les propongo la siguiente actividad. A partir de esta presentación de las características del barroco, su contexto social, político y las características estéticas, vamos a definir qué es literatura del barroco para ustedes. ¿Bien? A través de un cuadro sinóptico que van a utilizar la aplicación Genially, ¿sí?
que la van a hacer en forma colaborativa. ¿Sí? Acá les dejo el tutorial para que ustedes vean cómo pueden armar un cuadro sinóptico a partir de esta aplicación. Y como esta actividad es una actividad colaborativa, van a organizarse de tal forma que todos tengan participación en este cuadro sinóptico. Bien, la segunda actividad que les propongo es responder un multiple choice identificando los diferentes momentos históricos, políticos, que acontecieron durante el surgimiento de la literatura del barroco a partir de un formulario que acá les dejo el link. Bien, acá, a ver, les voy a mostrar ¿sí? Este es el multiple choice que tiene 10 puntos. Bien, tiene 10 puntos y son las siguientes las preguntas. La número 1. El siglo XVI, XIX o XVII es un momento de grave crisis que va desmoronando el poderío político. Siempre, teniendo en cuenta el PowerPoint que estuvimos compartiendo. ¿Bien? Después, en la segunda actividad, en la segunda pregunta dice, diversas calamidades azotan Europa como terremotos y pestes, las guerras, las enfermedades, el clima adverso o las pandemias. Ahora, ¿no es parecida a nuestra realidad? Habría que pensarlo un poquitito, ¿no? Bien. En la pregunta número 3 dice, en Francia o en España se consolida una forma de Estado denominada democracia republicana, monarquía absoluta o monarquía parlamentaria. Bien. Después seguimos. La número 4. En otros países como Holanda o Inglaterra, un grupo social crece en importancia denominado burguesía, proletariado o nobleza. En la número 5, la monarquía española en el siglo XVII se caracterizó por ser autocrática, autónoma o autoritaria. Vamos a la número 6. Entre el Renacimiento y el Barroco hay evolución, ruptura o ninguna de las anteriores. En la número 7, el mundo barroco es percibido como armónico, confuso o próspero. Ahora vamos a la número 8. El tiempo para el barroco es caduco y fugaz, largo y sombrío, corto pero próspero. La número 9, el barroco, es un periodo que va desde el siglo XVIII al siglo XX, desde el siglo XVII al XVIII o desde el siglo XV al siglo XVII. La número 10, y es la última, la estética barroca se caracteriza por el profundo contraste de ideas, sus ideas complementarias o ninguna de las mencionadas anteriormente. Bien, espero sus respuestas. Si ustedes necesitan repasar el PowerPoint, también está disponible para que ustedes lo vuelvan a leer y puedan contestar estas preguntas que son en forma individual. Luego me las enviarán por correo para que yo les realice la devolución. Bien. Entonces, si volvemos, volvemos a nuestro PowerPoint, podemos decir, como cierre, que el barroco se desarrolló en una época muy difícil para Europa, específicamente la que estamos viendo nosotros, en España, que estuvo caracterizada por una crisis profundísima en cuanto a la política, lo social, lo económico, caracterizada por una Europa en ese momento, hubo muchísimas muertes por enfermedades
lo que causó una nueva visión sobre la vida. Por eso esto lo vemos plasmado en la literatura del barroco y en las artes. Bien, espero que esta presentación haya sido para ustedes clara para poder entender en las próximas clases cómo esto se va viendo reflejado en la literatura. Bien, muchas gracias por haber compartido conmigo este momento y los espero para las próximas actividades. Muchas gracias.